Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero placer volver a compartir con ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, el día de hoy vamos a observar una clase que, aparte de ser muy entretenida, resulta bastante relevante para que ustedes puedan adquirir ciertos conocimientos que a su vez van a permitirles a ustedes desarrollar textos inéditos, textos propios, que incluso ustedes puedan tener una mejor destreza al momento de realizar o crear algún tipo de contenido, ¿sí? Es por ello que dentro de esta semana vamos a observar las estrategias de escritura creativa, ¿sí? Dentro de estas estrategias, como objetivo principal, vamos a analizar las estrategias de escritura creativa que permiten desarrollar habilidades que originan textos con bases imaginativas cognitivas, elaborando contenidos novedosos e inéditos. Con este preámbulo, siempre resulta importante, de igual manera, conocer qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan sobre estrategias de escritura creativa. Andrés. Puede ser algo que intenta fomentar con la imaginación y el tema artístico mediante la escritura. Ya, Fabricio. Bueno, que desarrolle la creatividad, yo me imagino que sea como fábulas, cuentos, relatos ficticios para que puedan desarrollar, o sea, que sean novedosos para el público, creativos, de superhéroes, cosas así, Bueno, héroes griegos. necesariamente, ya vamos a ir viendo el tema, pero necesariamente no, pero sí tiene mucho que ver lo que acabas de manifestar, ¿sí? Pero Yep. necesariamente no. María. Bueno, que es un método de creación de contenidos basados en usos de herramientas literarias, fuera de las márgenes de producciones académicas, técnicas o excesivamente formales. Ya, bueno. En este sentido, nosotros vamos a ir observando de manera mucho más profunda y detallada cómo nos van a ir y en qué sentido nos van a servir este tipo de estrategias de escritura creativa, ¿sí? Como ustedes, por el mismo hecho de conocer, ¿sí?, el contexto del tema a tratar en esta semana, obviamente ya vinculan que son técnicas, ¿no? Que son tal vez lineamientos, que son ciertos parámetros que les van a servir a ustedes a desarrollar su creatividad de una manera mucho más amplia. Y lo vamos a ir viendo, de hecho. Estrategias de escritura creativa. Las estrategias son herramientas tanto del docente como del estudiante que sirven para desarrollar las destrezas: escuchar, hablar, leer, escribir, conocer y producir, ¿sí? Es decir, que al menos este tipo de herramientas nos van a servir de manera elemental para todos los actores que desarrollan tal vez un papel dentro de un ámbito educativo, o de igual manera que ya vamos a conocerlo también de forma científica o literaria también, ¿sí? Es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Con la utilización adecuada de ellas se puede construir el conocimiento y el razonamiento lógico del contexto en que vivimos. Nos ayudan a comprender, disfrutar y profundizar en temas que sean de nuestro agrado. En cuanto a la escritura, nos ayuda a desarrollar la fluidez de comunicación correctamente, a escribir textos coherentes, significativos y eficientes en torno a la comunidad educativa, social, cultural, entre otros. Para redactar es indispensable que la investigación sea realizada con cautela. Debe ser verificable y exponer hechos profundos y confiables. Por eso es importante que busquen mucha información para tener de qué escribir. Aunque nosotros ya vamos a ir viendo de forma mucho más detallada que
Para la redacción, en este sentido, para que nosotros tengamos esta capacidad de escritura, dependiendo del caso, vamos a necesitar cierta información. Pero de forma puntual aquí lo que debemos tener en cuenta es algo. Que ustedes consideran que es necesaria la creatividad al momento de desarrollar incluso un texto científico? Fabricio. Al momento de desarrollar, yo, o sea, pienso yo que al momento de desarrollar el texto científico tiene que ver primero las investigaciones, tiene que ver los resultados de la investigación, tiene que ver pruebas. Vuelta en una escritura creativa, o sea, me imagino que tiene que ver más la creatividad de cómo vaya relatando o escribiendo en este caso la historia o el cuento, por así decirlo. Pero verás, hay una cuestión, Luchito, que vamos a tratar de un punto que me parece importante. Luis, está apagado el micrófono. Para empezar, siempre Creo que se le fue el internet a Luis. Bueno, miren, debemos tener en cuenta algo. Si se dan cuenta que, si bien es cierto lo que nos dijo Fabricio, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho el texto científico se basa en este tipo de información y de datos que son objetivos, ¿no? Deben ser totalmente reales, verídicos, comprobados a través de la experimentación que nos permite obtener resultados. Pero ustedes creen que para desarrollar la introducción, la metodología, el marco teórico, nosotros necesitamos de igual manera iniciativa y creatividad. Sí, listo. ah, Obviamente sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a crear ese texto, ¿sí? Si bien es cierto, obvio, en este sentido, la escritura creativa se puede utilizar en otros aspectos también que ya vamos a ir viendo, resulta importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Escritura a partir de la observación de una imagen. Ya vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Porque esto resulta bastante interesante. Esta técnica de estudio es muy útil. Facilita el entendimiento de los estudiantes sobre temáticas a tratar. Cuando el receptor observa imágenes, el sentido visual recepta inmediatamente la información que puede ser expuesta oral o escrita. Este es un acto comunicativo entre emisor y receptor. El estudiante describe todo lo que ve de manera objetiva o subjetiva. Puede comparar y diferenciar lo visto de acuerdo a su perspectiva. El docente debe ser el guía cuando escribe el estudiante, explicar el propósito y el uso de la información. En cambio, el estudiante debe plantearse hipótesis para luego modificarlas si es preciso. También es importante que escriban características desde lo general, ¿sí? Es decir, desde lo más amplio a lo particular y viceversa, ¿sí? Es decir, que aquí incluso nosotros ya vamos a tener una vista un poco más, más analítica, ¿no? En este sentido, sobre el tema que vamos a observar, ¿sí? Elaborar un esquema e interpretarlo desde su punto de vista. ¿Cuál será un ejemplo? A ver, en este sentido, no. ¿A qué se refiere como objetivo y subjetivo? O sea, a Luchito, lo, objetivo es, bueno, se refiere que tiene que ser algo neutral, que no se inclina ni a favor ni en contra. Eso yo lo entiendo por objetivo. Y subjetivo es en cambio vuelta que siente que debe acotar algo referente a algún tema en especial que, que obviamente sea
sea de un aporte positivo, más no negativo. No, nos vamos por ahí. A ver, Jordi. Jordi, piensa. A ver, bueno, objetivo quiere decir que es claro, imparcial, no depende de mis gustos, sino realmente de lo que trata de expresar, sin ningún, tal como dijo el compañero, favoritismo, o sea, no tiene que depender lo que yo Tiene que ser expreso neutral. de mi gusto, sino de lo más neutral posible. Ya, verán, cuando hablamos de objetivo, a ver, voy a escucharle a John más, y de ahí continuamos. A ver, John. Dicen, objetivo no es cuando, o sea, nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer una escritura, metemos mucho los sentimientos y eso, y subjetivo no es lo contrario, o sea, lo que no mete los sentimientos. Estás porque el chavo del 8 no. Yo le hice, yo le hice, yo Verán, le hice. hay una cuestión. Cuando estamos hablando de información objetiva, estamos hablando de cuestiones y temas reales, comprobados, verídicos, fiables, ¿sí? Es decir, de información concreta y directa. Eso es objetivo. ¿Y qué es subjetivo? Subjetivo es una visión, una perspectiva a través de nuestros sentidos o de nuestras emociones, ¿sí? Que es, verán, más práctico. Objetivo podemos tomarlo de una forma un poco más directa como algo que nosotros podríamos llegar incluso hasta llegar a palpar, ¿sí? Y lo subjetivo es algo que, si bien sabemos que conocemos de su existencia, pero no lo podemos observar, ¿sí? ¿Alguien ha visto el honor o la dignidad alguna vez? No, no es cierto, pero sí saben lo que es. Eso es algo subjetivo, que es algo de lo que nosotros conocemos, pero que queda a nuestra apreciación, ¿sí? E incluso a la evaluación desde nuestras emociones o nuestra perspectiva. Es decir, en este sentido, vamos a ver, les voy a explicar de forma mucho más concreta con este ejemplo. A ver, ¿qué es lo que observan en esta imagen? A ver, Jordi. Dígame, Estás con la mano levantada. A ver, Fernanda Núñez, digo, Carlos, cambian los nombres. perdón. A ver, Carlos. Es un sol en el centro y un cascarón y donde que se vea un hombre. A ver, Ricardo. Y ahí se ve más o menos un huevo de avestruz, puede ser, o puede ser algún huevo, pero la yema tiene una forma del sol y un hombre y la yema está corriendo. Gracias, Ricardo. Daniel. Yo veo un atardecer y al mismo tiempo un huevo roto. Ya. Si no va a ser todo el día. Alguien más, algo más. Profundo. A ver. No, lea aquí. A ver, Primero vamos con veo, Mauricio. Lío. a ver, yo veo ¿Dónde? que aparte de que Sí. sea un atardecer, que obviamente refleja que es con el huevo que se abre un nuevo atardecer, que se abre un nuevo día, y a la vez pienso que en el suelo o en la mitad está un mar, o a la vez un mar o un lago, y también le veo a un señor con una canoa. Perfecto. Miren, todas las respuestas que me acaban de dar son correctas. Y ahora se van a dar cuenta de algo que es mucho más puntual. Alguien me decía que es un atardecer, ¿no es cierto? Esto viene a ser una perspectiva muy objetiva, ¿sí? ¿Por qué objetiva? Porque se basa en la realidad, ¿sí? Incluso se basa en este sentido a nuestra
a nuestro ambiente en el cual nos desenvolvemos, a la naturaleza, a las progresiones en este sentido del sol, ¿sí? Pero aquí tenemos otro punto que ya viene a ser mucho más subjetivo, que fue la apreciación que nos dio Fabricio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Fabricio en esta imagen, ¿qué vio? El nacer de un nuevo día. ¿Sí? ¿Sí se van dando cuenta de la gran diferencia? Ahí está la gran diferencia entre objetivo y subjetivo. ¿Sí? Miren, y resulta interesante, y justamente como les manifestaba, todos están en lo correcto. Todos me dieron respuestas correctas. ¿Por qué? Porque vieron esta imagen y surgieron sus ideas desde su perspectiva, ¿no? Que pudo ser muy objetiva, como pudo ser de igual forma muy subjetiva, como en el sentido de cómo, de lo que lo pudo interpretar Fabricio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, vayan viendo cómo puede surgir esta creatividad simplemente con una imagen. Interesante, ¿no? Y vean, y esto es algo que ustedes pueden usar para ir desarrollando textos, ¿sí? La hipótesis fantástica se utiliza para incentivar la escritura de forma creativa. Se puede plantear una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si los perros hablaran? Si los perros hablaran, es la hipótesis fantástica planteada y abordada desde diferentes percepciones. Este consigue los objetivos del docente: hacer pensar y hacer escribir. En un trabajo grupal, todos los estudiantes aportan y discuten sobre otra alternativa, no se conforman con los resultados, y así que pueden cambiarlos, ¿sí? Esta práctica se puede utilizar en diversos temas dependiendo de los objetivos planteados por los. ¿Quién me da un ejemplo de una hipótesis fantástica? Por ejemplo, bueno, vulgarmente saben decir que si es que esa cama hablara. Bueno, ese es mi ejemplo. A ver, alguien otro ejemplo, a ver. A ver, Carlos. ¿Qué pasaría si el gato cazara perros? Ya, podría ser, ¿no? Podría ser. Ya. ¿Qué pasaría en ese sentido con la hipótesis fantástica que ha planteado Carlos Maritza? ¿O quién me crea una historia a través de lo que acaba de plantear Carlos? O yo les voy a plantear otra hipótesis fantástica. A ver. ¿Qué sucedería si los seres humanos pudiéramos volar? ¿Ya? ¿Quién me crea una historia a partir de esto? A ver, Jordi. Bueno, si los seres humanos hubieran podido volar, no hubieran tenido tantas dificultades al momento de conseguir alimentos, al momento de defenderse contra otros, eh, digamos, animales. También no hubiera avanzado de la misma forma la tecnología, pues eh, ya no se hubieran inventado o no hubieran dado tanta importancia a las máquinas voladoras, ¿no? Aviones, helicópteros y demás. Hubiera cambiado radicalmente la humanidad. Ya, bueno, ya es un punto de vista, ¿no? Pero de igual manera resulta creativo, ¿no? Dependiendo de la hipótesis fantástica. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasaría si fuera un gato? Me despierto y empiezo a caminar. Más era esto lo que estaba buscando, que ustedes construyan una historia, ¿sí? Eso es lo que estaba buscando. Me doy cuenta que camino muy rápido y que estoy en cuatro patas. Más al fondo de mi casa hay un espejo y me doy cuenta que soy un gato, pero un gato muy bien. Más tarde salgo de mi casa sin saber que mi perro estaba por la puerta. Mi vida comenzó a perseguirme, alcancé a esconderme. Él ya no sabe dónde estoy y ahí es donde me escondí y me quedé todo. ¿Sí? Sí se van dando cuenta cómo este tipo de hipótesis fantásticas permite que ustedes desarrollen la creatividad en la creación de historias. ¿Sí?
Entonces, esto es a lo que yo más me iba, eso es lo que estaba buscando de forma muy puntual y particular. Ahora vamos a ver otra herramienta, ¿no? Que es escribir a partir de textos existentes. Esta técnica consiste en elegir una frase o un cuento que conozca y a partir de la idea puede escribir cambiando la historia con los mismos personajes. Ese es un método creativo porque se tiene la libertad de pensar y escribir el argumento desde nuestro punto de vista. Recuerda que no es una copia de un texto ya que existe, sino es una transtextualización, es decir, de la idea general que ya preexiste. Claro que cuenta o no. Se puede hacer las modificaciones necesarias y por eso que al final resulta un texto muy aparte del conocido. ¿Quién me da un ejemplo de esto? A ver, Elizabeth. En base a un sistema que hace, por ejemplo, la Blancanieves de los Siete Enanitos, en donde podríamos hacer una historia diferente, lejos de que Blancanieves sea la villana, como quien dice, y luego de la historia que está por No te escucho casi, Eli. Estás como intercortada. Algo te entendí de Blancanieves. Creo que estabas desarrollando la idea, pero no se te entiende de manera muy clara. A ver, pero veo que tienes la idea. A ver, Fabricio. Por ejemplo, una historia típica o tradicional que ha sido, por ejemplo, de las sirenas, que desde hace décadas ah, han creído o hay hipótesis que existen sirenas en el mar, en el fondo del mar, pero según la ciencia dice que es imposible porque, eh, o sea, son adaptaciones de los seres humanos que fueron imposibles que hayan sucedido, en la cual, pero, o también que se extinguieron con de hecho me puse nervioso, fueron alimentos para, para los animales que estuvieron en ese tiempo o también que actualmente no hubo. Me puse nervioso, perdón. Ya, a ver, Jordi. Pero más o menos por ahí va la idea, Liz. Sí, medio te entendí. Qué tonteras, qué tonteras. Este, bueno, yo diría que uno de estos, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando escriben guiones de películas basados en Quiero un libros. ejemplo. Un ejemplo, dame, un ejemplo práctico. Crepúsculo, Harry Potter y No, demás. pero dame tú un ejemplo, haz tú un ejemplo. Yo un ejemplo. Bueno, diga que yo puedo tomar una leyenda de acá de mi actualidad que no está, que puede ser transmitido solo oralmente y hay solo folletitos. Yo esa leyenda la tomo y creo todo un cuento con los mismos Pero personajes, dime tú pero el cuento, añadiendo. dime el cuento, desarrolla tú el cuento. Le doy el ejemplo. Ya, bueno. A ver, en las faldas del volcán Sumaco existía una familia de indígenas, eh, los cuales tenían la habilidad de convertirse en eh, tigres u otros animales salvajes, dependiendo si eran elegidos por la madre naturaleza. Esta historia está basada en una leyenda de acá del volcán Sumaco llamado Puma Urco. ¿Puede ser así? Ya, pero bueno, prácticamente el propósito de aquí es que ustedes mismos desarrollen estas ideas y obviamente me parece muy bien que tomaste como base una leyenda, pero ahí yo que sé, podrías haberte despapallado o inventado porque ya depende de la iniciativa y de la imaginación de cada uno de ustedes al desarrollar este tipo de contenidos, ¿sí? Básicamente nos referimos a eso con esta herramienta y esta técnica que nos permite desarrollar mucho más la escritura creativa. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí. Una puede ser el SOXO, ¿verdad?